Ok, continuamos con la materia, perdón, con la clase número 2 de lo que es excelencia ministerial. Por muy difícil que sea la tarea, no te detengas. Siempre he dicho que el problema no es el problema en sí, sino cómo vemos el problema. Cuando el rey Saúl vio a Goliat, dijo, este hombre es tan grande que es imposible tumbarlo. Esa fue la visión de el rey Saúl. Pero cuando David lo miró a Goliat, dijo, este hombre es tan grande que no voy a pelarlo con la piedra que le voy a tirar. Son las dos maneras de ver las cosas. Es decir, este es muy grande que no lo puedo tumbar, pero el otro dijo, este es tan grande que no lo puedo pelar. Acuérdate, el ministerio es para los vencedores. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Cuando fui ordenado al ministerio, el que escribe la guía dice esto, no yo, se me acercó un anciano con más de 50 años en el ministerio y me dijo, José, avanza y acuérdate de algo, hijo. Delante de ti va Dios, pero detrás viene el diablo. Él va a tratar de hacer oposición, pero no te preocupes. Dios lleva la delantera. De mi parte, siempre he dicho, Dios no te ofrece en el ministerio un camino fácil, pero sí una llegada segura. Ten en cuenta que el ministerio es un reto, es un desafío, es una decisión. Decisión es la determinación de llevar a cabo algo sin retroceder. Filipenses 3:13-14. En el ministerio, si te detienes, pierde. Si te regresas, fracasas. Debemos tomar en cuenta que el ministerio es un pacto y hay tres causas por la cual un pacto puede quedar sin efecto. ¿Sí? Por mutuo acuerdo de los pactantes. Ese es el primero. Esto no se da en el pacto ministerial, pues Dios nunca estará de acuerdo en que dejes el ministerio. Ya tienes una perdida. Por violar algunos principios en el pacto. Por esta causa debemos tener sumo cuidado en mantener una vida disciplinada para no quebrantar el pacto y perder el derecho de ejercer el ministerio, porque por la parte de Dios, Él nunca violará los principios del pacto ministerial. Tenemos otra pérdida ya. Por causas fúnebres. Es la otra manera de que se puede perder o romper el pacto ministerial. Cuando uno de los pactantes muere, esta sería la única forma que dejaríamos de fungir en el pacto ministerial. Pero esta es una razón que está fuera de nuestro alcance. Algún día tenemos que partir, eso es cierto. Y en este caso, viéndolo de nuestro lado, de parte de Dios, el pacto no tendrá culminación, porque Dios no muere. Él es eterno. Es decir, tenemos las tres de perder. Cuando un ministro entiende que el llamado al ministerio es una decisión de su boca, no salen expresiones tales como, no voy a continuar, voy a dejar el ministerio, esto no es para mí, hasta aquí llegué, lo veo muy difícil para mí, ya estoy cansado. Que lo haga Pablo por mí, que lo haga otro por mí.
Reitero, en el ministerio, si te detienes, pierdes. Si te regresas, fracasas. En una ocasión, en un intento que tuve de abandonar el ministerio, Dios me dijo, no hay mayor fracasado que aquel que fracasa en lo que Dios o en lo que yo lo llamé a hacer. Porque para efecto de mí, para otra cosa, no sirve. Casi nada, ¿verdad? Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, queda sellado, fichado, destinado para toda su vida, para el ejercicio del ministerio. En el ministerio no hay jubilación. Dejaremos de ser ministros cuando nuestro cuerpo o nuestro corazón deje de latir. Estar en el ministerio es como estar en la mafia. Si la abandonas, te matan. El ministerio es algo similar. Si lo abandonas, estás muerto en vida porque solo vives para lo que Dios te llamó a hacer. Por este motivo, decimos y afirmamos que el ministerio es una decisión, es decir, es la determinación de llevar a cabo algo sin pensar en retroceder. Y esto no solamente tiene que ver con el ministerio, esto tiene que ver con la vida cristiana también. Alguien dijo, nunca los que miraron atrás alcanzaron lo que está delante. Pablo dijo, dejando lo que está atrás, sigo adelante a la meta del premio del supremo llamamiento. Filipenses 3, 13 y 14. No vivas de pasado, ni te detengas en el presente. Avanza hacia el futuro. Ten un espíritu de insatisfacción positiva. No seas de aquellos que dicen, bueno, hace 20 años yo hacía tal cosa, hace 15 años yo hacía tal cosa, hace tanto y vivimos solamente del pasado. No queremos entrar en el presente que tenemos por delante. El ministerio es la extensión, óigame, del ministerio de Cristo. ¿Sí? El ministerio que llevamos los que tenemos ministerio, los que hemos sido llamados, es la extensión del ministerio de Cristo. Es la extensión del ministerio que llevaron los apóstoles. Es la extensión del ministerio que llevaron los discípulos. Ahora, esto es en cuanto a los que tenemos ministerio. Pero los que tienen vida cristiana, los que han sido llamados a la vida cristiana, usted como iglesia es la continuidad de la iglesia que se le denomina primitiva, de los primeros cristianos, de los que comenzaron a servir y a seguir a Jesús en aquel entonces. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes en esta tarde, a ver cómo están esas neuronas. ¿Alguna vez usted se ha sentado a conversar con Jesús? Así cara a cara. Pregunto. ¿Usted se ha sentado, lo ha visto, lo ha tocado, lo ha palpado? No, ¿verdad? Ok. ¿Jesús alguna vez se ha sentado a hablar con usted cara a cara? No. Pero usted ha oído la voz de Jesús por lo mínimo a través de su boca alguna vez. Te la pongo de otra forma. Mateo, el escritor del libro de Mateo, ¿ha hablado con usted alguna vez? Conmigo muchas veces. Por la palabra. Ajá. Entonces, cada vez que usted se siente a leer cualquier libro, usted está hablando, el autor del libro está hablando con usted. Y a veces no tomamos en cuenta eso. Entonces, cuando yo leo el libro de Mateo, Mateo está hablando conmigo en lo que escribió Mateo, pero en lo que escribió Mateo de Jesús, Jesús está hablando conmigo. Y así sucesivamente con Marco, así sucesivamente con Lucas, así sucesivamente con Juan. Cada vez que yo leo cualquiera de esos libros, el autor del libro está hablando conmigo. Y de lo que el autor del libro está hablando de Jesús,
está también hablando conmigo. Ahora, eso no solamente pasa ahí, en el libro de Hechos pasa lo mismo y en los demás libros también. Por lo tanto, ustedes han tenido muchas conversaciones en las cuales Pablo ha sido su consejero. ¿Por qué no comportarnos como la iglesia de los primeros cristianos? ¿Por qué querer esperar que venga San Pascrucio de tal sitio, de tal lado, a que venga a traernos un consejo, una palabra, una orientación? Si tenemos a la mano a Pablo con sus epístolas, sus cartas, y tenemos a Mateo, Marco y Lucas. ¿Por qué? Porque no hemos confiado en la palabra como debiéramos confiar. Entonces muchas veces necesitamos que venga uno de allá afuera. Y el que viene de allá afuera muchas veces no trae el mensaje genuino, real, al que está escrito. Viene contaminado, viene amañado, viene a veces hasta de una forma adulterado, con intereses personales. Ahora, oiga, es la extensión del ministerio de Cristo. ¿Cuál? Los ministerios ahorita en este tiempo. ¿Por qué no nos estamos comportando como tal? Porque no entendemos esto todavía. No entendemos que somos la continuidad, que somos el llevar a cabo lo que Cristo hizo hasta cierto punto y nos encomendó a nosotros hacer el resto del trabajo. Marcos 16, 15 y 18 tiene palabras para nosotros. Hechos 1, 18 y Efesios 4, 12. El ministerio es la continuación del ministerio de Cristo en la tierra. Esto es Cristo ministrando en nosotros. Cuando Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, segunda a Timoteo 4:5, no quiere decir que es de su propiedad, sino que dicho ministerio en Timoteo tiene una característica absoluta, especial e irrevocable. Debemos tomar en cuenta que Cristo es el ministro por excelencia y la palabra ministro no es jefe. La palabra ministro, señoras y señores, no es jefe, es líder. Y la palabra ministro, acá cuando Pablo le dice cumple tu ministerio, el término es uperete. Uperete. Remero de tercer grado. ¿Quién era el remero de tercer grado? Un hombre que era tomado como esclavo y lo llevaban en una embarcación para navegar, canalete, palanca, ¿sí? Y los ponían varios en una fila, uno atrás del otro, y allá al frente estaba uno con un tambor, y cuando el que estaba con el tambor le daba el golpe al tambor, ¡pum! Todos tenían que hacer esto al mismo tiempo, a unísono, ¡guau! Y darle mientras el otro golpeaba el tambor y ese barco comenzaba a remar. Si había alguno de los que estaba aquí que se infartaba y se moría, lo desamarraban, lo tiraban al agua y sacaban otro que estaba encerrado en un cuartico como ese, otro esclavo que tenía que sentarse aquí y continuar haciendo lo que el otro no pudo hacer porque se murió. Eso es un uperete. Remero de tercer grado. Cuando una persona se gradúa en... Hablando de la Guardia Nacional, ¿sale de qué? Sargento de tercera. Un nuevo. Después pasa de segunda y después de primera. Entonces, un remero de tercer grado es lo más bajo que hay en cualquier tipo de servicio. Eso somos nosotros. Pero muchos ministros se creen jefe. No, somos servidores. Ministros por excelencia. Nosotros, ministros, como canales por donde Él, Dios, lleva a cabo, en este caso Jesús, su obra manifestando la voluntad del Padre. Es decir, no somos nosotros pastoreando, es Cristo pastoreando a través de nosotros. Así por consiguiente, los demás ministerios, por esta causa debemos tener en cuenta que para quien trabajamos
No es para mi ministerio, es para su ministerio de Cristo, solo como administradores y mayordomos del ministerio de Cristo. Primera a Corintios 4, 1 y 2 y Tito 1, 7, Primera de Pedro 4, 10. Leen los textos y los estudian en su casa, por favor. Por esta razón, decimos que el ministerio es la extensión del ministerio de Cristo en la tierra. Ahora, yo no sé si usted se recuerda un pasaje por allá, cuando Jesús andaba con sus santos apóstoles y pasaban por una aldea y no quisieron recibir a Jesús, y los santos apóstoles le dijeron: maestro, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma, los queme y se acaben. ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Se salió el paquete, ¿no? Ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre, es decir, yo, no he venido a perder las almas, sino a que todos sean salvos a través de mí. Ese es el trabajo de nosotros como ministros. Y esto lo hablamos de los perdidos. Y al hablar de los perdidos, también estamos hablando de los que están en condición de pecado salvos dentro de la iglesia. El objetivo de nosotros es salvar, no perder a nadie. Cuando atentamos contra otro ministro, lo hacemos en contra de Jesús. Debemos entender que somos un equipo y trabajamos para un solo Señor para alcanzar la visión, que es la implantación del reino. No son mis intereses los que cuentan, son los intereses de Dios. Por tanto, debemos entender que yo no represento mi ministerio, represento al ministerio de Cristo en mí. Definición del término don en referencia al ministerio. Pasemos a definir y a conceptualizar el término don en referencia al ministerio, para conocer sus características y valores intrínseca en el don. Doma, el singular del plural domata, Efesios 4, 8. En este don está incluida la misma naturaleza de Dios. Por esta causa podemos entender y aceptar ciertas características y valores que son propiedades del don, doma, en una naturaleza adquirida de parte de Dios. Es algo inherente a la vida eterna. El doma es como la vida eterna. Solo Dios la puede impartir. El que tiene este don, doma, y lo ejerce por la naturaleza del don, se le abre el camino, alcanza nuevos horizontes, rompe toda barrera y oposición, convirtiéndose en un gran líder, hasta el punto que el pueblo puede percibir su liderato y le sigue. Romanos 15, 8 al 20. El que posee este don no tiene límite ni frontera en el ejercicio del don. El que posee este don, doma, no tiene necesidad de manipular, intimidar, controlar, imponer, engañar, estafar, mentir, congraciarse o entrar en el terreno de la conmiseración para mantener un pueblo. Solamente ejercer el don y el pueblo le sigue. El doma es inocultable, no se puede disimular ni esconder, nunca pasa desapercibido. El pueblo se va a dar cuenta si está en ti el don. Es algo que ante el pueblo no puede fingir. El doma tiene una característica que te lleva a ser líder de líderes. Por lo tanto, domata es líder entre los líderes. Una de las señales inequívocas
del doma es que durante su carrera ministerial deja líderes formados por causa de la naturaleza del don. Pablo dijo a Timoteo: lo que oíste de mí, oiga, aprendiste, encárgaselo, enséñaselo a otros. Segunda a Timoteo 2:2. Cuando alguien posee este don, ¿cuál? Doma, de parte de Dios, y lo ejerce a cabalidad, se dan ciertas características favorables a su personalidad por causa del don. Es digno de ser imitado, seguido. Es un modelo agradable, confiable y lleno de gracia. Inspirador. Es un guía, es un instructor en toda la faceta, en forma verbal, con su personalidad y aptitudes. Es una escuela ambulante. Reitero, todo esto se da si ejerce el don a cabalidad. El que posee este don, toma, tiene la habilidad y la capacidad de guiarse a sí mismo y de guiar a otros, ya que tiene una relación directa con Dios por causa del don. Un hombre que haya recibido este don, doma, solamente lo dirige Dios. Por lo tanto, no debe ser dirigido, oiga lo que viene, por ningún tipo de organización, federación, concilio, directiva o iglesia. Yo quiero preguntar, después que Moisés vino del desierto y comenzó a hablar con la nación de Israel para sacarlos al desierto, cruzar el desierto e ir a la tierra primitiva, ¿quién era el pastor de Moisés? Dios. Ajá. Después que Moisés se muere y queda Josué, ¿quién era el pastor de Josué? Dios. Después que los profetas fueron llamados, ordenados y enviados, ¿quién los pastoreó? Dios. ¿Quién pastoreó a Jesús? Dios. ¿Quién pastoreó a los discípulos después de que fueron ordenados, capacitados y enviados? ¿Quién pastoreó a Pablo después que se convirtió a Cristo y se fue a Damasco y de ahí se fue a diferentes otros pueblos gentiles a llevar el mensaje? Entonces, hay dos tipos de personas dentro de la iglesia. Unos que han sido llamados a congregarse y hay otros que no han sido llamados a congregarse. Dijera el otro, qué bonito. Sí. Hay dos tipos de personas dentro de la iglesia. Unos que han sido llamados a congregarse, pero hay otros que han sido llamados a congregar gente. Y al congregar gente, se están congregando por lógica. Entonces, los ministros, una vez que han sido capacitados, ordenados y enviados, debe pastorearlos es Dios. No es una organización, no es una directiva, no son los líderes de los concilios, es Dios. Escúcheme esto. ¿De qué está conformada? Es decir, ¿de qué está conformada la iglesia? De familias. ¿Sí? La iglesia es un conglomerado de familias. Ahora la pregunta es, óigame esto, cabeza fría, nervios de acero, como dijo uno por ahí. Pregunto yo, Yayita, tu hijo que está por allá en el monte donde está. No, ahorita está en la casa. Bueno, si está aquí en la casa ahorita, pero cuando está por allá donde él tiene que estar, pregunto, tú vas a la casa de él a mandarlo, a ordenarle, a decirle a él cómo tiene que hacer las cosas. Él tiene que tener iniciativa para hacer las cosas conjuntamente con la pareja que se buscó. Ella trae un nivel de cultura y él tiene otro nivel de cultura. Cuando se juntan estos dos individuos, ahí nace una nueva cultura, porque los hijos de ellos traen la mitad de la cultura de la mamá y la mitad de la cultura del papá y van a hacer una nueva cultura. Entonces, no eres tú la que vaya allá a decirles cómo ellos van a hacer las cosas.
Lógico que ellos tampoco te tienen que decir a ti cómo hacer las cosas tú, porque ahí estarían invertidos los valores del liderato. Ahora, escúcheme esto. Un hombre o una mujer, una vez de ser llamado al ministerio y ser enviado, por supuesto, si es llamado al ministerio, no debe estar pensando pastorear, si es pastor, en la iglesia donde nació. No, porque ya ahí hay alguien. Es como los hijos suyos, hermana. Decidieron enamorarse y casarse. El que se enamora, huele. Dele. Porque no es correcto de que dos cabezas, dos damas estén bajo un mismo techo mandando. Va a haber problemas. Y entonces algunos dicen que las suegras son malas. No es que las suegras son malas, sino que estamos incumpliendo el principio bíblico que dice por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y los dos serán una nueva familia, una nueva casa o una sola carne. Ahora, eso tienen que hacerlo ¿dónde? Fuera de la casa de papá y mamá. Es el principio. Allá se funden estas dos culturas y nace una nueva cultura. Escúcheme. Ministerialmente, tú que me ves y me oyes, es lo mismo. Es decir, una iglesia nueva que abran ustedes, por decir algo en Ospinal, no es una franquicia de ustedes aquí arriba. Entonces usted allá le van a decir al líder que está allá cómo es que va a hacer las cosas. No. Porque, vuelvo a decir, ¿qué es la iglesia? Una agrupación de familias. Nosotros como familia, cuando se nos casa un hijo, se forma una nueva familia y nosotros no vamos a decirle a ellos cómo van a hacer las cosas en su casa. Porque sí tenemos que empeñarnos de decirle a los ministros que salen de nosotros cómo hacer las cosas allá o qué no hacer. ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. El Dios que le dio ministerio a ese individuo le va a dar las directrices. Cómo llevarlo a cabo, cómo hacerlo. Le podemos dar algunos consejos, pero son ellos finalmente, de acuerdo al sitio donde están, de acuerdo a las personas y el entorno de ahí, cómo van a llevar a cabo su trabajo. Entonces, si la iglesia es un conglomerado de familia, las iglesias que vienen surgiendo de una iglesia madre pasan a ser similar, un conglomerado de familia. ¿Por qué tenemos la cantidad de divisiones que se han estado dando ahorita y que se van a seguir dando y que van a seguir creciendo? Porque la gente se cansó de que lo estén patoteando y padroteando. Porque eso no se da en la familia, tampoco en las iglesias se debe dar. Porque la iglesia no es una empresa, esto no es McDonald's, vaya la cuña, que aquí pues la hamburguesa o el pan de la hamburguesa lleva tanto de harina, tanto de esto, tanto del otro, tanto de carne, tanto de esto y tanto del otro, y si montamos una franquicia en Humocaro tiene que regirse por esta. No, eso es en los negocios, no en la familia y tampoco funciona para la iglesia. La iglesia no es franquicia, no es una empresa. Se debe administrar como una empresa, pero no responde a los mismos. Ahora, un hombre que haya recibido este don, ¿cuál? Toma, solamente lo dirige Dios. Por lo tanto, no debe ser dirigido por ningún tipo de organización, federación, concilio o directiva, como algunas iglesias, donde la directiva es la que le dice al pastor lo que puede y debe hacer. Mafias que organizan los otros líderes de arriba y dirigen a ese hombre como les da la gana, como que ustedes fueron los que le dieron ministerios a él. Y lo otro, la Biblia habla de los ministros que deben de trabajar como quienes han de dar cuenta a Dios, no a los hombres. Ajá. Ahora, directiva como gobierno de la iglesia. Vamos a ver. Los diáconos y los ancianos en la actualidad se han constituido en algunos lugares como el cuerpo gubernamental en el seno de la iglesia, lo cual no está establecido
en los principios del reino. Los diáconos y los ancianos tuvieron sus funciones en la iglesia de los primeros cristianos como agentes auxiliares en el área específica y determinante del asunto. ¿Qué es un diácono? El término diácono viene de una palabra griega, diaconía. En la iglesia de los primeros cristianos, los diáconos fueron constituidos, oiga, con el fin de que se encargaran específicamente del cuidado de las viudas, pobres y menesterosos. Estos, a su vez, se encargaban de recolectar las limosnas que se daban en las asambleas o en los cultos. Fueron puestos para servir en el área física de la iglesia, ya que esto no es trabajo del pastor ni del cuerpo de ancianos. Hechos 6, 1 y 6. Otra de las cositas, cuando fueron constituidos los diáconos, cuando hubo necesidad. ¿Cuántos feligreses tenía la iglesia primitiva cuando eligieron los primeros 7 diáconos aproximadamente? Si en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 y en la segunda 5,000. La iglesia tenía 8,000 feligreses cuando escogieron a 7 para un trabajo específico. Nosotros ahorita tenemos 10 creyentes y de los 10, 7 son diáconos y nos quieren mandar. Claro, eso no pasa aquí, eso por ahí en otros lados. Ahora, ¿qué es un anciano? Es uno que está vigilante por el bienestar de la iglesia en el área espiritual y que en lo posible es poseedor de un llamado ministerial, pero que está a la espera de la preparación. Sobre ellos descansa cierta responsabilidad que descansan sobre el pastor, ya que ellos son la mano derecha de este. Los ancianos, que pueden ser varios. Los ancianos son llamados a dirigir, guiar, enseñar a la iglesia bajo la dirección del cuerpo ministerial. Primera de Pedro 5, 1 y 4. Hechos 20, 17 y 28. Los pastores están en el deber de consultar, consultar con el cuerpo de ancianos los problemas que se presenten en la iglesia de índole espiritual. A su vez, el pastor está en el deber, no obligación, deber de escuchar el sabio consejo de sus ancianos, tomando el pastor la última determinación. Hechos 15, 1, 6. Ahora, hago un paréntesis acá. Cuando Dios llama a estos ancianos, cuando a través de la iglesia son nombrados, en este caso los ancianos y los diáconos, al igual que los ministerios. Yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Qué constituyó Dios primero? ¿Los dones ministeriales, estos diáconos y estos ancianos, o constituyó primero la iglesia? Hágase usted una averiguación en el cerebelo. Si Dios constituyó primero la iglesia, que estos individuos, hablando desde el punto de vista militar, pudiéramos decir, ¿quiénes son mayores? ¿La iglesia o los servidores que están dentro de la iglesia? Hablando de los 3 que he mencionado. Ok, entonces, si la iglesia fue constituida primero, estos 3 tipos de servidores que están dentro de la iglesia, que no dejaron de ser iglesia, siguen siendo iglesia, ellos vinieron a servir, no a servirse de la iglesia, no a patotear la iglesia, no a perseguir la iglesia, no a abusar de la iglesia. Debemos tener algo que se llama como respeto por lo que se estableció. ¿Sí? Es decir, cuando un teniente
seguimos con la parte militar. Cuando un teniente recién graduadito llega a un puesto militar, ahí está un sargento de primera o de repente ya hay ahí un maestre de segunda o de tercera o de primera ya. El teniente, aunque venga de la universidad, llega y saluda, parándosele firme al que está allí. ¿Por qué razón? Algo que se llama antigüedad. Respeto a la antigüedad. Entonces, si la iglesia fue constituida primero que los ministerios, ¿por qué los ministerios queremos abusar de la iglesia? Es mi pregunta. ¿Por qué? Si la iglesia está constituida y la iglesia va para lo eterno y los ministerios, cualquiera que sea, no somos eternos, son temporales. Es más, viene un día en el que la iglesia va a seguir siguiendo iglesia y nadie, pero nadie va a tener ministerio. Entonces, ¿por qué le damos mal uso? Eso debemos de indagarnos, de averiguarnos, de buscar esas verdades que están ahí en la escritura. El modelo bíblico del gobierno de la iglesia es netamente teocrático. Hay tres maneras de gobernar. Está el teocrático, está el democrático y está el teocrático. ¿Sí? Democrático, ¿cuál es ese? El pueblo consulta y el pueblo mismo se dirige. Democrático. Dedocrático, yo con el dedo señalo. Martina, eres tú. Dedocrático. ¿Sí? Y teo, Dios, kratos, gobierno. Es decir, Dios dirigiendo a un hombre para dirigir un pueblo. Ahora, el modelo bíblico de la iglesia es netamente teocrático. No es autocrático, pues no es un hombre el que la dirige por sí solo, ni es democrático porque no es el pueblo que se dirige a sí mismo. Es Dios dirigiendo a través de hombres llenos del Espíritu, con una pasión, una misión, una visión por causa del llamado. En otras palabras, una persona que haya recibido este doma de parte de Dios, ha recibido un poder, oiga, absoluto, y por ende solo lo puede dirigir Dios. Está totalmente bajo la cobertura, la dirección y la autoridad de Dios. Por lo tanto, una preguntita que muchos hacen por ahí está por demás. Cuando alguien viene y le pregunta a Octaviano Torres, ¿y quién es tu cobertura? Bueno, mi cobertura es Dios. Porque porque la cobertura de Moisés, después que fue enviado al ministerio, fue Dios. De Josué fue Dios. De los profetas, cuando fueron preparados, ordenados y enviados, fue Dios. De los discípulos es Dios. Es decir, yo pregunto ahora, una vez que un enamorado o una enamorada de atrevidos traen al novio a la casa, los que lo traen, sé por lo que lo traen, pues algunos se van por allá, pues se las llevan, ¿sí? Ni siquiera vienen a la casa. Pero una vez que de atrevido usted determina formar un hogar, ¿usted va a seguir dependiendo de su papá y de su mamá? No. Ajá. Entonces, después que usted decide entregarse en los brazos de un hombre o de una mujer, ustedes dos tienen que echar para adelante y van a aprender a depender el uno del otro y el otro del uno y de Dios. En el ministerio es igual, Neira Camacho. Igualito. Esto es serio. Esto es serio. Ahora, cuando uno está enamorado, hasta bajo una lata uno está feliz, ¿verdad? Pero no se le olvide que amor con hambre no dura. Hay que salir de abajo de la lata. Ahora, el poder que Dios da a un ministro
para gobernar es tan absoluto que son los ministros que le van a dar cuenta a Dios por los creyentes. No son los concilios, las organizaciones, las confraternidades, las directivas, ni la iglesia en sí misma como cuerpo quien dará cuenta a Dios. El escritor de los Hebreos es claro en el asunto cuando escribe: obedeced a vuestros pastores o líderes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13:7. Volvemos al punto. Cuando usted decidió enamorarse de alguien y entregarse a ese alguien, pregunto, ¿usted siguió viviendo su vida de realenga como la llevaba? Ah, muy chévere, muy importante. Entonces, vi en una ocasión un meme que no lo he visto más nunca. Véame si te lo hacen. Dos ardillas están así paraditas. Muy bonito el paisaje donde están. Y uno tiene al otro agarrado por el pico. Y entonces hay un escrito abajo que dice: ¿qué es el amor? El amor es un sujeto sujetando a una sujeta por la jeta. ¿Qué es el amor? El amor es un sujeto sujetando a una sujeta por la jeta. En cuanto a eso, en Dios, ¿qué es el amor? Es un sujeto sujetado a otro sujeto que dijo algo que salió por la boca. Las palabras, los escritos que están ahí. Entonces, la versión Dios habla hoy dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. La versión textual dice: dejaos persuadir por los que os dirigen y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas a Dios. La versión recobro dice: obedeced a vuestros guías y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas a Dios. La versión interlineal griego dice: obedezcan a los líderes de vosotros y está sumisos a ellos, porque ellos velan por las almas de vosotros, como quienes cuenta han de rendir. El sentido que le da la versión imágenes verbales es: sométanse y humíllense, cediendo su voluntad a vuestros dirigentes, porque ellos se desvelan por vosotros, por vuestros cuidados, como quienes han de dar y rendir cuentas al Creador. Alguien dijo que el poder absoluto corrompe al hombre, absolutamente. Esto es una verdad, oiga, relativa. ¿Qué es lo relativo en una verdad? Que es verdad y no es verdad. Una verdad relativa es una verdad que es verdad, pero no es una verdad eterna como tal, compacta, no es una verdad relativa. Es cierto que se conoce de hombres en nuestros tiempos y en el tiempo pasado que se corrompieron, sí, por haber abusado del poder y de la autoridad absoluta que Dios puso en sus manos. En sus manos. Ejemplo de esto está en Saúl, Balaam, Sansón, entre otros. Pero también es cierto que se conoce de hombres en nuestros tiempos y en el modelo bíblico que fueron fieles a Dios, hombres como Job, Samuel, Daniel, Jacob, Enoc, Noé, Pablo, entre otros. Hombres que fueron dirigidos única y exclusivamente por Dios mediante el Espíritu Santo. Hechos 5:32, 8:29, 10:19, 11:12, 13:2, 13:4, 15:28, 16:6 y 7, 19:19, 20:23, 20:28, 21:4, 21:11. No se preocupe que la grabación ahí está todo.
Apocalipsis 1 y 2 y 3. Es decir, ahí tiene ejemplo de hombres que absolutamente recibieron el poder y honraron al que les dio el poder. En segunda de Crónica 16:9 dice, oiga, que Dios anda buscando hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder y sin lugar a duda toda su confianza. De modo de nosotros, los líderes, depende el corrompernos y fracasar. Según Apocalipsis 1, 1 y 3, las cartas fueron enviadas, oiga, a las iglesias, pero dirigidas al ángel de la iglesia. Nunca Dios Padre desarrolló o nunca Dios podrá desarrollar su visión y establecer el reino en la tierra a través de una iglesia que es dirigida por el capricho y la obstinación de los hombres, y menos cuando la iglesia toma el gobierno por sí misma. El error más grande que se podría establecer en la iglesia es someter a un hombre que ha sido llamado, capacitado y enviado por Dios bajo la dirección de quienes no tienen autoridad de parte de Dios para dirigir lo que solo Dios puede dirigir. Ahora, cuando hablamos de una pareja que determinaron unirse, ahí hay serios compromisos, porque él jura, él promete y ella promete también cuidarse para el uno para el otro y el otro para el uno. ¿Sí? Y ese juramento, cuando cualquiera de los dos lo viola, ¿qué sucede? Hay bronca, hay brollo, hay desaveniencia, hay dificultades. Entonces, debemos de entender que no puede un hombre estar las 24 horas junta con una mujer todo el tiempo para cuidarla y viceversa tampoco. ¿Sí? Es responsabilidad de cada uno cuidarse el uno para el otro y el otro para el otro. Y cuando leemos las escrituras, dice que el hombre no tiene autoridad sobre su cuerpo. ¿Que le pertenece a quién? A la mujer. Ajá, entonces, pues, ahora, dice el texto que también la mujer no tiene dominio ni autoridad sobre su propio cuerpo. ¿Le pertenece a quién? Ok, entonces asimismo, el hombre que ha sido llamado al ministerio y decidió salir, decidió caminar en el ministerio, no se pertenece a sí mismo. Tiene que cumplirle a Dios el pacto para el cual fue llamado, porque no estamos llevando mi evangelio, no estoy pastoreando mi iglesia, mi congregación, no estoy enseñando mi palabra, sino la de él. Y un día todos tenemos que rendir cuenta.